Hola. Pues muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Ya está repartiendo Ana, como siempre, la documentación con los principales acuerdos del Consejo de Gobierno y que yo pasaré a comentar como hacemos siempre y en otras ocasiones. Pueden apreciar que hay un primer bloque en materia de educación para seguir mejorando la calidad de los servicios educativos en nuestra comunidad autónoma, para seguir liderando la equidad de la educación en el conjunto de España, para seguir extendiendo el sistema educativo y consolidando los avances registrados en los últimos años, como es la educación gratuita de 0 a 3 años, y para mejorar las condiciones profesionales, laborales y retributivas de los docentes de la educación de nuestra comunidad autónoma a través del diálogo y de los acuerdos con las organizaciones sindicales que le representan. Hay un primer acuerdo que es doble, que incluye un conjunto de más de 60 millones de euros para las entidades locales y para los centros conveniados que están adheridos al sistema de la oferta gratuita de Castilla y León de plazas para niños de 0 a 3 años. Con esto se garantiza que en el curso que va a comenzar, el curso 2025-2026, podamos abordar la educación gratuita de los 0 a 3 años a través de esa triple pata, que es el sistema público de la Junta de Castilla y León y los acuerdos que tenemos con financiación pública con entidades locales que tienen centros de estas características y con los centros conveniados. Los centros conveniados en nuestra comunidad autónoma ascienden a 261, en el caso de la educación de 0 a 3 años. Las entidades locales aportan 176 centros a este sistema, en tanto que 194 centros son titularidad de la Junta de Castilla y León. En el curso que terminó, en el curso pasado, fueron un total de 21.650 niños y niñas que se beneficiaron de esta iniciativa y se calcula que para el curso que va a comenzar estaremos hablando de en torno a 22.000 familias de nuestra comunidad autónoma los que pueden acogerse a esta iniciativa. En total tenemos 631 centros en Castilla y León para garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años, que es un compromiso que se ha venido poniendo en marcha en los últimos ejercicios y que ya es una realidad completa. Recordarán ustedes que empezamos el primer curso por los alumnos de 2 a 3 años, luego incluimos los de 1 a 2 años y finalmente el año pasado se complementó con la totalidad de los alumnos, incluyendo aquellos entre 0 y 1 año y, por tanto, todos los de menos de 3 años. Tienen ustedes el detalle de toda esta información. Por un lado, lo relativo a los 176 centros correspondientes a las entidades locales, con su distribución por cada una de las provincias, con la financiación que corresponde a cada uno de ellos y por un importe que alcanza los 27 millones de euros. Y, por otro, tienen los 261 centros conveniados, también con la relación de los centros por cada provincia y la financiación que corresponde a cada uno de ellos en cada una de las provincias con un importe superior a los 33 millones de euros. A ello hay que añadir lo correspondiente a los 194 centros que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Hacemos un importante esfuerzo económico en Castilla y León por garantizar un sistema educativo que es de mucha calidad, que es de mucha equidad, que llega a todos los alumnos de forma gratuita desde los 0 años. En Castilla y León sí se ha puesto en marcha para todos los alumnos y, además, se hace con un esfuerzo muy relevante por parte del conjunto de los docentes que realizan tareas en este ámbito. Y, en segundo lugar, y también orientado a este objetivo de una educación de calidad y con el reconocimiento de los profesionales, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de los centros públicos de Castilla y León, conforme a lo firmado
con las entidades sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, CESIF, AMPE, ESTECIL, UGT, SP y FE Comisiones Obreras. Estamos hablando de un acuerdo que establece una subida a partir del 1 de septiembre, es decir, desde la próxima semana, del cuarto y quinto sexenio, que afecta a los docentes con más antigüedad. Es una importante mejora retributiva de acuerdo con este acuerdo y que llega a aquellos docentes donde no se pudo aplicar en su momento la carrera profesional y que tienen ahora esta mejora retributiva que les hace tener un mejor reconocimiento desde el punto de vista laboral y social. A ellos se incorpora otra serie de mejoras, como es el caso de la retribución de los docentes itinerantes y los equipos directivos, de acuerdo con este compromiso que hemos asumido con las organizaciones representadas en la Mesa Sectorial de Educación. Agradecemos a todos ellos el esfuerzo. Es un reconocimiento a los profesionales educativos y ahora que comienza el curso educativo en el próximo mes de septiembre y que Castilla y León lidera la educación en el contexto nacional y es una referencia internacional en educación, pues queremos también que los docentes sepan que ellos son protagonistas, junto con la comunidad educativa en su conjunto, de ese éxito que tenemos como comunidad autónoma. Es un compromiso para mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza en nuestra comunidad autónoma, para valorar el trabajo de los profesores, para incentivar su progreso y para contribuir a elevar la calidad educativa a través del estímulo de una mejor consideración y reconocimiento de la función docente. Tienen ustedes el detalle de qué supone estas cantidades económicas, el importe de las mismas y a quiénes van a llegar. 930.000 euros para finalizar la mejora de la envolvente térmica y accesibilidad en el Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna de Segovia. Es la tercera fase de la mejora de esta envolvente térmica y de accesibilidad. Esta intervención se une a lo que ya se ha llevado a cabo, que ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros. Se financia con fondos europeos. Tienen ustedes el detalle del edificio, su consideración como un elemento catalogado por Docomomo y, asimismo, los metros cuadrados, el incremento de superficie y la reducción de consumo energético en el centro como consecuencia de esta inversión. Con esto tenemos un importante bloque en materia de educación que trata de consolidar a Castilla y León como referencia en España en calidad y en equidad y convivencia de nuestro sistema educativo, y lo hacemos con 3 acuerdos que reflejan muy bien la orientación hacia la que queremos seguir yendo y seguir consolidando. Una educación que trata de llegar de forma más extensa al conjunto de los alumnos con esa educación gratuita de 0 a 3 años, que trata de tener un mejor reconocimiento social del conjunto de los profesionales con esta mejora retributiva a través del acuerdo de la mesa sectorial y que trata de hacer nuevas inversiones en instalaciones educativas para tener también instalaciones de la máxima calidad y que hagan de esta comunidad autónoma un motivo de orgullo, como lo es el sistema educativo y creo que el conjunto de los servicios públicos en general. Un segundo bloque de acuerdos es lo que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que habíamos asumido en relación con la recuperación tras los incendios. Estamos hablando de dar cuenta de cuáles son los pasos que estamos llevando a cabo tras las medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León para la recuperación en relación con esta emergencia de los incendios que hemos atravesado y que todavía estamos atravesando y que, sin duda, tiene que tener para nosotros la máxima preocupación y la máxima atención mientras tengamos ante nosotros el estado de alarma y de alerta que tenemos en materia de incendios. Recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León detalló en un Consejo de Gobierno extraordinario la semana pasada el conjunto de medidas que íbamos a poner en marcha, aquello fue el miércoles, que el jueves se aprobó el listado de localidades afectadas por estos incendios y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad, y ese listado también les comuniqué que se iba a ir ampliando en función de la adaptación a las circunstancias. Tenemos ya 3 acuerdos de la Consejería de Medio Ambiente en donde se establecen las localidades afectadas por estos incendios. El viernes ya colgábamos en la página web de la Junta de Castilla y León formularios
para ir solicitando algunas de estas ayudas y recibíamos algunas de las primeras ayudas. También ese día el presidente de la Junta de Castilla y León se reunía con las organizaciones profesionales agrarias y se acordaban un conjunto de iniciativas en favor de la agricultura y de la ganadería. El lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte estaba en las médulas planteando las iniciativas de inversiones en este ámbito. Les confirmo que esta misma mañana el propio consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha firmado ya el acuerdo de emergencia para inversiones en las médulas para reparar los daños causados en infraestructuras de uso público en estas instalaciones y, por tanto, para que las obras puedan comenzar en el espacio de tiempo más breve posible. Y desde entonces hemos trabajado de una forma muy intensa para llegar a ya acuerdos de concesión de ayudas, que es lo que le podemos presentar en la mañana de hoy, aprobados por el Consejo de Gobierno. Fuimos la primera comunidad autónoma en tener aprobado un escenario de medidas para la recuperación y somos también la primera comunidad autónoma en haber impulsado estas medidas y hoy en conceder ya ayudas concretas y precisas para el ámbito de la recuperación en relación con la emergencia de incendios que hemos atravesado y que seguimos, en cierto modo, atravesando en este momento. Son 5 bloques de ayudas lo que llega al conjunto de los ciudadanos con concesiones ya otorgadas hoy en el Consejo de Gobierno y que tienen que ver también con los compromisos que asumimos en aquel momento. Ayudas de 500 euros para familias que han sido evacuadas en sus localidades, ayudas de 5.500 euros para pymes y autónomos que están en estas localidades afectadas, ayudas de 5.500 euros para agricultores y ganaderos en estas localidades, ayudas para los titulares de viviendas que hayan sido dañadas como consecuencia de estos incendios y, finalmente, ayudas a los ayuntamientos para contratar personal para la recuperación y actuaciones de rehabilitación en el entorno público de estos municipios. Junto a estos 5 grupos de ayuda tenemos también una serie de inversiones de emergencias para llevar a escombros aquellos edificios que han sido dañados y, por tanto, para eliminar cualquier riesgo para el conjunto de ciudadanos para circular por esas vías públicas y 2 ayudas adicionales nuevas que se ponen en marcha, un complemento de entre 1.000 y 500 euros para el caso de la contratación de profesionales, de trabajadores por parte de empresas en esas localidades y también, asimismo, el esfuerzo que se realiza por una aportación económica de hasta 5.000 euros para aquellas empresas, autónomos, pymes del sector servicios que hayan tenido daños en sus instalaciones como consecuencia de los incendios para llevar a cabo estas recuperaciones, cantidades que son compatibles entre sí. Este es el bloque general de ayudas que paso a detallar y que tienen ustedes en la documentación. En primer lugar, por lo que respecta a los agricultores y ganaderos, se conceden ayudas de 5.500 euros a 460 agricultores profesionales afectados por los incendios. Estamos hablando de un importe global de 2,5 millones de euros. Esta cantidad incluye ya un gran número de agricultores porque esta ayuda no ha tenido que ser solicitada previamente por los mismos, a diferencia de otras ayudas, porque, lógicamente, desde el punto de vista de agricultura y a través del sistema de la PAC y los sistemas de geolocalización, se conoce muy bien de quién es cada parcela, quién es el agricultor profesional, quién es la persona afectada y se puede ya conceder esta ayuda sin que haya sido solicitado por los agricultores y ganaderos. En el resto de ayudas, la complementación de la documentación es muy sencilla, es muy fácil, simplemente un formulario. Verán ustedes que mucha gente ya lo ha podido completar y podemos dar ayudas, pero en el caso concreto de agricultores y ganaderos ni siquiera en esta línea ha sido necesario y, por tanto, hemos podido ya conceder a 460 agricultores profesionales y ganaderos 2,5 millones de euros con una ayuda individual de 5.500 euros. Les informo también que para aquellas personas donde los daños sean superiores a estas cantidades de agricultores y ganaderos, podrán complementar esta ayuda presentando los daños si hubieran sido por el fallecimiento de su ganado, por las instalaciones de vallados o cercados o algún tipo de abrevaderos que fuera necesario por realizar algún tipo de actuación o porque la cantidad que se ha fijado con las OPAs pues supere claramente lo que es la cantidad individual de 5.000 euros que les corresponde y se le asigna en este momento.
Para aquellos que la cantidad asignable fuera inferior a 5.500 euros, la cantidad que van a recibir es 5.500 euros. Por tanto, para cualquier agricultor o ganadero, sea cual sea el daño que hayan recibido, si han sido afectados en alguna de sus parcelas, reciben 5.500 euros, aunque el coste sea inferior a esa cantidad. Si fuera mayor, acreditando ese gasto, pues podrán recibir la cantidad adicional por el daño causado. Y queda pendiente, como es natural, aquellos otros agricultores no profesionales que hayan recibido daños y que también recibirán compensaciones de acuerdo con las cantidades que se comunicó en su momento en la reunión con las organizaciones agrarias el pasado viernes. Una vez que se publique esta orden de concesión en el BOCIL, se entenderá como aceptada transcurrido el plazo de 10 días. Ni siquiera será necesario, por tanto, ya no que los agricultores lo pidieran, sino ahora que acepten la ayuda y el mero transcurso de esos 10 días supondrá la aceptación de la ayuda, salvo que el agricultor o ganadero en ese plazo pues renuncie a la misma. Como les digo, son 5.500 euros para cada uno de esos 460 agricultores y ganaderos, con un importe global de 2.530.000 euros. El objetivo es proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas. Mañana se colgará el formulario para agricultores no profesionales para que puedan complementarlo por los daños que hubieran recibido. E insisto que aquellas explotaciones cuyo daño supere los 5.500 euros también podrán presentar la documentación en función de las cuantías establecidas para recibir una cantidad superior a este importe que ya está garantizado y que van a recibir, en todo caso, en forma de anticipo ya, sin necesidad de más justificaciones de lo que fuera restante. Y para aquellos otros que no pudieran justificar alcanzar este gasto, no tendrán que presentar ninguna documentación porque se les garantiza como mínimo este importe de 5.500 euros, sea cual sea el daño que hubieran recibido como falta de ingresos o como cualquier otro daño. Y aunque la cantidad fuera muy inferior, lógicamente esta cantidad de 5.500 euros de agricultores y ganaderos profesionales la tienen garantizada. Un segundo bloque, que recordarán ustedes, es el que tiene como objetivo otorgar una ayuda de 500 euros para las familias en localidades que han sido desalojadas, para las familias que han sido objeto de desalojo. A día de hoy hemos ya podido conceder, y es lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno de esta mañana, 69 ayudas en respuesta a las solicitudes que han sido formuladas. Esto demuestra una cosa muy evidente, que la solicitud, tal y como está diseñada en ese formulario, es muy sencilla de complementar, porque son ya muchas las familias que lo han venido solicitando y estábamos en condiciones de haber visto toda la documentación y conceder hoy ayudas a las 69 primeras familias. Desde el viernes pasado, que se abrió el plazo, ya nos ha permitido ver documentación, nos ha permitido analizar y nos ha permitido conceder ya estas ayudas. Las ayudas siguen vigentes, por tanto, aprovecho la ocasión de su amabilidad esta mañana para que den a conocer las mismas, porque cualquier otra familia que esté en estas circunstancias que no lo haya pedido, lo puede pedir todavía, estamos en plazo para ello y, por tanto, pueden recibir esta ayuda en el importe que les hemos señalado. Incluimos también ayudas directas para la reconstrucción de varias viviendas afectadas. Saben ustedes que la Dirección General de Vivienda está visitando in situ las zonas afectadas, está haciendo ya los cálculos de los daños y está comenzando a conceder ya las primeras ayudas. En este caso, se trata de ayudas a varias viviendas afectadas por incendios forestales en Cubo de Benavente, en Zamora, por un importe de 252.000 euros, sin perjuicio de que el coste del derribo corresponde íntegramente a la Administración a través de la actuación que va a hacer la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos luego para la recuperación de la vivienda o la reconstrucción de esta vivienda es otorgar una ayuda para que sea la propia familia quien lo lleve a cabo, para que, lógicamente, esa vivienda quede pues, en función de sus condiciones, de sus demandas y pueda vigilar la obra y otorgársela a quien crea conveniente. Y nos parece mejor que la ayuda sea en forma de otorgar esta cantidad para que la familia pueda decidir esa iniciativa. No así lo que es el derribo de la vivienda por razones de urgencias, para evitar riesgos, que esto lo hace la Junta de Castilla y León, pero sí lo que es la rehabilitación, la construcción de la nueva vivienda, lo va a hacer el particular con esta importante ayuda de la Junta de Castilla y León. Son 3 familias residentes en el municipio de Cubo de Benavente que van a cubrir el coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas. De acuerdo con el cálculo que se ha efectuado, cubriríamos el total de este coste. También las edificaciones complementarias, así como los enseres.
Estamos hablando de 3 ayudas. 2 ayudas son de 24.500 euros por los daños en la edificación complementaria y una ayuda de 203.000 euros para el caso de una familia cuya vivienda ha sufrido una ruina parcial. 185.000 euros, que es el máximo, es para la construcción o reconstrucción o rehabilitación de la vivienda y el resto es para los enseres, por los daños que hubieran sufrido, hasta el importe de 203.000 euros. Por tanto, ya comienzan las ayudas para la rehabilitación, para la construcción de estas viviendas. Había, y recordarán ustedes, en el listado aquel, una ayuda de 5.500 euros para autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales. Esta ayuda también la tenemos en la página web desde el viernes. Ya hemos comenzado a recibir las primeras solicitudes y en el Consejo de Gobierno de esta mañana hemos otorgado ya 14 ayudas, 7 de ellas en la provincia de León, 7 en la provincia de Zamora. 4 son pymes y 10 son autónomos. Son 5.500 euros y el listado individual será comunicado, estará también a su disposición, pero lógicamente muchos son particulares y no vienen sus nombres y apellidos en esta información, sin perjuicio de que lógicamente será público y lo podrán ustedes consultar. Ese es el bloque, digamos, de ayudas, junto con otra materia de ayudas a ayuntamientos que les señalaré a continuación, pero ahora por complementar, y ya que hemos iniciado la vía de las viviendas, le señalaba que en materia de vivienda la actuación es doble. Por un lado, la Junta de Castilla y León directamente, mediante sus propios medios y recursos contratados, lo que hace es eliminar los riesgos y, por tanto, las labores de desescombro, evitando estas situaciones de riesgo y también, por tanto, volviendo el uso público del espacio a las mejores condiciones posibles. Y lo otro son ayudas a las familias para la rehabilitación o construcción de la vivienda. En el caso del desescombro y consolidación de viviendas, el importe de las obras de emergencia ya contratadas y de las cuales hoy la Junta de Castilla y León ha acordado son 2,7 millones de euros. Son viviendas en León, Palencia, Salamanca y Zamora. Tienen ustedes el detalle individual para cada una de las provincias, el importe que corresponde a cada provincia y dentro de cada provincia, localidad a localidad, con el importe correspondiente a cada una de ellas para esas labores de desescombro. Insisto, el desescombro es realizado por la Junta de Castilla y León, luego la construcción o rehabilitación de la vivienda familiar es realizado por el particular con la ayuda de la Junta de Castilla y León, que es una ayuda íntegra para cubrir este coste. Nos parecía que esta es la fórmula más rápida y más ágil y más adaptada a las circunstancias de cada familia. Primero, porque evitamos el riesgo con este desescombro y volvemos el espacio público y la calle en las mejores condiciones posibles. Y segundo, porque cada familia con ese importe va a poder destinar esos recursos en función de la obra y las circunstancias que sean más adaptables a sus condiciones, sin que nosotros decidamos por ellos, que lo que puedan decidir las familias lo decidan las familias, sin que tengamos que ser la Administración quien decida por ellos. Y ya, regresando al apartado de ayudas, son 2,3 millones de euros lo que otorgamos a los ayuntamientos para contratar 210 trabajadores para realizar labores de recuperación en las localidades afectadas por los incendios. Se otorgan ayudas a 107 ayuntamientos por las 291 localidades afectadas por un importe de 2.374.000 euros. Con ello, se permite contratar al menos 210 trabajadores durante un periodo de 180 días para desarrollar cualquier tipo de actuación de competencia municipal, de interés general y social, y especialmente aquellos que contribuyen a la recuperación y regeneración de estos territorios. En definitiva, lo que hacemos es facilitar a los ayuntamientos trabajadores para que contraten en su ámbito con las labores municipales que pudiera corresponder para esta recuperación. Y, además, lo hacemos desde la máxima flexibilidad. En algunos casos serán labores de limpieza, será de mantenimiento o recuperación de algún jardín si ha sido afectado, de volver el espacio público a sus circunstancias originales, pero también permitiremos que puedan realizar labores administrativas, si ellos lo estiman oportuno, quizá para tramitar algunas de las ayudas que estamos señalando y para ayudar a los vecinos a que puedan complementar ese formulario, por breve que sea, pero siempre es útil, o pudiera serlo, que el ayuntamiento pudiera colaborar, a cuyos efectos pues facilitamos contratar estos 210 trabajadores, que son trabajadores que además con ello cumplimos una doble función, que es ayudar
a estas zonas, pero también ayudar a trabajadores que estaban en desempleo a encontrar un puesto de trabajo. Tienen ustedes en la documentación la distribución de los municipios, de las localidades, de los trabajadores, que corresponde a cada una de las provincias y, asimismo, cuál es la subvención correspondiente a cada una de las provincias. Naturalmente, la provincia más beneficiada es León y le sigue Zamora y, a continuación, el resto que tienen ustedes en el detalle de la tabla que está a su disposición. Ya en otro bloque, con cambios y nuevas líneas que se producen, que no son concesiones, pero que sí habilita la concesión cuando corresponda, se incrementan las ayudas para autoempleo, conciliación, fomento del empleo estable en las zonas afectadas por los incendios. En este caso, cualquier solicitud de ayuda por contratación de trabajadores por parte de una empresa tendrá un añadido respecto del carácter normal de 1.000 o 500 euros, según las características de cada una de las líneas, para la contratación o bien para la creación de un empleo autónomo en el caso de este tipo de localidades. Es la modificación de las bases para incrementar estas cuantías y que beneficia claramente a estas zonas, a estos municipios, y se aprovecha para ello los fondos que tenemos del Fondo Social Europeo para esta finalidad. Esto ya está operativo. Por tanto, cualquier contrato que se realice que tuviera una ayuda pública en el caso de la Junta de Castilla y León y que fuera contratado por parte de una empresa, si ese contrato se produce en alguna de estas localidades, la ayuda se verá incrementada respecto del importe habitual en 1.000 o 500 euros, según el tipo de la línea, que es la que figura en la orden de bases. Es un complemento adicional para facilitar esta contratación y, por tanto, para recuperar las empresas. Y también aprovecho para que los empresarios de Castilla y León y de toda España puedan ver en esas zonas lugares para invertir, donde las ayudas ahora son mayores, no solo porque llegamos a importes máximos de ayuda por inversión o por rehabilitación de lo que son las empresas, sino también para contratar trabajadores las ayudas son incrementadas. Será un importe adicional contratarlos allí que en otros ámbitos o en otros lugares de nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, 600.000 euros que se otorgan a los ayuntamientos para ayudas de reconstrucción y recuperación de pequeños negocios en los sectores de comercio, artesanía y servicios. Se va a hacer a través de los ayuntamientos porque es la forma más fácil y más ágil, sin perjuicio de los 5.500 euros que damos a pymes y autónomos, independientemente de estando en una localidad que han sido afectadas por motivo de ese desalojo y aunque no hayan tenido ningún daño. Si han tenido algún daño, que afortunadamente no son muchos los negocios afectados como daños, pues tendrán una cantidad de hasta 5.000 euros para cubrir los daños por esta situación. 600.000 euros que se destinan a atender las solicitudes de las ayudas para reparación de los daños materiales causados por incendios en el comercio, la artesanía o los servicios. El límite serán los 5.000 euros e incluye la reparación de instalaciones y locales afectados por el fuego, el humo o el calor, reposición de mobiliario, enseres, utillaje, herramientas dañadas o destruidas, sustitución o reparación de maquinaria, rehabilitación parcial del inmueble afectado o en lo relativo a la actividad económica y la adquisición de mercancías, materias primas y aprovisionamientos que hubieran sido dañados como consecuencia del siniestro. Por tanto, con la máxima amplitud posible para ayudar a estos negocios. Asimismo, les hemos entregado una nota con el resto de medidas que se han puesto en marcha a lo largo de esta primera semana, con un detalle de las mismas de carácter más global para que esté a su disposición, más allá de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana, que son estos 8 acuerdos muy importantes ya de concesión de ayudas y que permite hacer un repaso también para que ustedes lo tengan de qué estamos haciendo y también para que lo den a conocer para aquellas personas que tengan derecho a solicitarlo, lo puedan formular. No quiero ser muy detallado en el contenido de las mismas, pero sí, por citar tan solo algún párrafo de lo que no hemos acordado hoy, pero viene realizándose durante toda la semana, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de más de 2.300.000 kilos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de nuestra comunidad afectada por estos incendios en el marco de estas medidas. Tienen ustedes, además, para facilitar su seguimiento, cuál es el número de cada una de las medidas respecto de las 45 que han sido acordadas en el anterior Consejo de Gobierno. Somos conscientes que había que poner en marcha estas medidas. Fuimos la primera Administración española en poner medidas para la recuperación. Fuimos también los primeros en que estas medidas estaban ya disponibles para que los posibles beneficiarios lo pudieran solicitar y ya ven que somos los primeros también en conceder ayudas
para esta recuperación dentro del contexto de España. Son ayudas, sin lugar a duda, que reflejan claramente el compromiso. Había, y ustedes preguntaban, y se veía también, en que muchos ciudadanos o muchos colectivos decían que las ayudas eran adecuadas, estaban bien diseñadas, el programa era acertado, pero lo que nos pedíamos es que nos pedían que fuéramos ágiles en la concesión de esas ayudas y, por tanto, que las tramitáramos lo antes posible para que pudieran llegar a sus beneficiarios que realmente lo necesitan. Somos muy sensibles a este hecho, queremos estar muy cerca de los problemas reales de la gente, queremos que la gente note que vamos a estar con ellos en esta fase de recuperación. Sabemos, como decía Su Majestad el Rey, que hay muchas dificultades, pero que también hay esperanza y queremos contribuir con estas medidas a hacer posible esa recuperación, ayudar a las personas que más han sufrido. Y hoy ya otorgamos estas primeras ayudas, con lo cual demostramos no solo que hemos diseñado un buen paquete que así fue apreciado por la sociedad, sino que lo pusimos en práctica y somos capaces hoy de conceder estas primeras ayudas. Naturalmente, decimos que aquellas personas, familias, empresas que tengan derecho lo pueden solicitar. También haber empezado el mecanismo facilita conocer a quien ya lo ha solicitado para hacerlo más fácil el trámite administrativo en todos los sentidos. De aquí quiero agradecer a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en el ámbito administrativo que han impulsado todas estas medidas en un tiempo récord y en el mes de agosto para que hoy sean efectivos. Muchas veces hemos reconocido desde aquí el papel de aquellos que están en esa primera línea del fuego o en la segunda línea ayudando en aspectos logísticos, pero a veces nos olvidamos de esos empleados públicos que realizan otras tareas que son muy necesarias, que la sociedad siga funcionando, que los servicios públicos sigan funcionando y también empleados públicos que a veces con tareas administrativas no siempre muy reconocidas, pues hacen posible que hayamos sido capaces de poner en práctica estas medidas y que hoy concedamos todas estas ayudas una vez cumplidos todos los requisitos para ponerlos en marcha. Desde aquí nuestro agradecimiento. Tenemos los mejores empleados públicos que se puede tener en España, en los empleados públicos de Castilla y León, que son extraordinarios, muy cualificados, muy formados y han demostrado en esta ocasión que además son muy comprometidos cuando el futuro de su tierra, de su comunidad, pues les necesita, que es el caso una vez más. Y yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento expreso a todos ellos. Con esto terminamos este bloque que sin duda también es importante en materia de dar cuenta, que también creo que es una obligación nuestra, de qué estamos haciendo en este ámbito de la recuperación económica. Y ya paso, ahora si me permiten, con más rapidez y velocidad al resto de los asuntos que han sido objeto de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Iniciamos la tramitación administrativa ordinaria para las elecciones autonómicas del año 2026 y se comienza con la licitación del contrato para el recuento informático electoral, que hoy se ha autorizado en el Consejo de Gobierno, y los trámites administrativos ordinarios para ese proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. La licitación del contrato de servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de resultados de dichos procesos, que en el caso de elecciones autonómicas corresponde a la Junta de Castilla y León. Este contrato cuenta con un presupuesto de 5.150.000 euros correspondientes íntegramente a la anualidad del año 2026. Se refuerza la cooperación con Portugal a través de la organización de un nuevo encuentro junto con la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Se celebrará en el último trimestre del año y la finalidad es reforzar los lazos de cooperación entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal, generando proyectos asociados a las nuevas tecnologías en los próximos años. Destinamos 150.000 euros a 3 clústeres o a 3 asociaciones de carácter empresarial y sectores de la comunidad para impulsar la atracción y la conexión del talento en los sectores de la bioenergía, el hábitat y el sociosanitario. Son actuaciones que se complementan con otras 192.000 euros que ya se otorgaron a otros tantos clústeres hasta alcanzar la cifra de 339.000 euros. Las 3 asociaciones que hoy reciben esta ayuda son las que figuran en la documentación que tienen ustedes a su disposición. La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, el clúster del hábitat eficiente y el clúster de soluciones innovadoras para una vida independiente en Castilla y León. Y se comunica al Consejo de Gobierno el informe anual del Plan de Medidas Antifraude. Este es un informe que es obligatorio tenerlo disponible para obtener los fondos de la Unión Europea de acuerdo con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Lo que hacemos, lógicamente, es establecer este
procedimiento, establecer también el seguimiento del mismo y dar cuenta al Consejo de Gobierno. Se garantiza con él que los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia se ha utilizado acorde a las normas aplicables y se observa que el coeficiente total de riesgo objetivo de las consejerías está en umbrales muy bajos. 470.000 euros para colaborar con los programas de empleo que desarrolla Cruz Roja en Castilla y León. Se financian con el Fondo Social Europeo Plus. Tienen ustedes la documentación del contenido de los mismos. 100.000 euros a fomentar el empleo en el marco de la celebración de las Edades del Hombre. Es una ayuda que se otorga, en este caso, al Ayuntamiento de Zamora, que va a ser sede de las Edades del Hombre, para contratar personal para las labores que le pudiera corresponder en el ámbito de competencia municipal en relación con la celebración de las Edades del Hombre, que puede ser embellecer la ciudad, reforzar los servicios de limpieza en función del aumento de los visitantes, etcétera, etcétera, en función de lo que el Ayuntamiento pueda estimar oportuno. Se apoya de esta forma la realización de actuaciones municipales para contribuir a poner en valor los recursos propios de Zamora y dar respuesta a las necesidades oportunas de desarrollo que se abren ante un evento de estas importancias. Se financian los costes laborales de este personal. El motivo de la celebración de la 28ª exposición de las Edades del Hombre con el título Esperanza. 40.000 euros para impulsar el sector del vehículo histórico a través de la Fundación Gómez Planche. Es dar continuidad a la celebración del foro de la exposición sobre el vehículo histórico, una oportunidad para el futuro, que se realiza y que mantiene de esta forma la colaboración con la ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación en materia de vehículos históricos. Se colabora con la Universidad de Salamanca para poner en marcha el aula de prevención 4.0 en la Escuela Politécnica Superior de Salamanca. En este caso es un espacio pionero. La aportación de 10.000 euros se va a ubicar en la Escuela Politécnica Superior de Salamanca y tiene como objetivo promover la innovación y la formación de prevención de riesgos laborales en el ámbito universitario y la ingeniería en línea con las necesidades actuales de la industria. 5,2 millones de euros a adaptar la sostenibilidad de uso público de los espacios protegidos Red Natura 2000 en Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria. Son actuaciones que, junto con las que ya se encuentran en tramitación en el resto de las provincias hasta completar el total de la comunidad, permiten trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamiento de uso público en estos 3 próximos años. Se financia con fondos FEDER y el importe global ascenderá a 13 millones de euros si contamos el conjunto de Castilla y León. Tienen ustedes para cada provincia el detalle de las actuaciones, el importe correspondiente a cada una de ellas y el destino por localidades de las mismas. Como es tan largo, tampoco me detengo mucho más y lo tienen ustedes a su disposición. Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Polígono Industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, Soria, para ofertar más suelo y atraer actividad. Es un polígono empresarial, ya prácticamente está en su totalidad asignado a la instalación de empresas y va a generar suelo público de carácter empresarial para implantar actividades con grandes demandas de superficie y con acceso directo al corredor del Duero, una importante inversión en Soria que va a traer empleo y va a traer empresas. De la misma manera, se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Polígono Industrial La Gijona, en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Se impulsa la oferta público-industrial en este importante eje de nuestra comunidad. Es una inversión muy relevante, son 1.470.000 metros cuadrados, casi 1,5 millones de metros cuadrados, y tienen ustedes la ubicación y la disposición de los mismos, también favoreciendo algo que es muy importante, que es el crecimiento económico, la instalación de empresas, el desarrollo industrial de nuestra comunidad autónoma. 1,8 millones de euros para restaurar espacios degradados por la actividad minera en Soto de Valderrueda, en León. Esta actuación está cofinanciada con fondos de la transición justa. 770.000 euros para las provincias de Ávila y Zamora para contar con 2 nuevos puntos limpios de recogida selectiva de residuos. En Ávila, en Solosancho, y en Zamora, en Bermillo de Sayago. Tienen ustedes el importe individual de cada una de estas 2 actuaciones en ambas provincias y se financian, como les digo, con fondos de la nueva generación. 520.000 euros para actuaciones de restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes en la provincia de León, con una inversión de más de 520.000 euros. También se financia con fondos europeos. El objetivo es reducir la mortalidad no natural de anfibios, restaurando ecosistemas como tejedas, la realización de acciones encaminadas a la mejora de los hábitats donde se encuentra la perdiz pardilla, también está incluido, y tienen ustedes un conjunto de catálogo de actuaciones que se financia para esta finalidad.
450.000 euros para el suministro de material óptico para el seguimiento de especies protegidas de la comunidad. También se financia con fondos FEADER. Son trabajos de estudio, inventario y seguimiento de las poblaciones de la fauna silvestre para favorecer, lógicamente, su protección. 775.000 euros para mejorar el acceso a Segovia capital por la Fuestisla, en la Cuesta de los Hoyos. Se va a mejorar el acceso al casco histórico de Segovia y se va a reforzar la seguridad y comodidad de una vía muy transitada por vecinos y viandantes. Las obras incluyen la rehabilitación del firme, la mejora del drenaje, el reacondicionamiento de las cunetas, la renovación de la señalización y la adecuación de los miradores, casi 800.000 euros. 184 millones de pañales para las residencias de personas mayores de nuestra comunidad autónoma. La inversión asciende a 68 millones de euros y se destinan a los 791 centros residenciales existentes en nuestra comunidad autónoma y que son beneficiarios de la prestación farmacéutica. 2,6 millones en suministros y servicios asistenciales en varios centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Es para adquirir sistemas de monitorización de glucosa, lentes intraoculares, soluciones para terapia intravenosa, mantenimiento de varios equipos, técnicas de imagen médica y todo ello en las provincias de Zamora, Burgos, Soria y Valladolid. Tiene usted la descripción de cada una de las provincias, cuál es el importe y a qué se destina la cifra individual de cada una de ellas. 1 millón de euros para sistemas implantables para estimulación medular en el Río Ortega de Valladolid. Son ayudas para pacientes que reciben o que sufren dolor crónico causado por daño o disfunción en el sistema nervioso. Se aprueba una inversión de casi 1 millón de euros para realizar estudios genéticos en la unidad de reproducción humana del Hospital Clínico de Valladolid. Son 710 estudios de diagnóstico genético periimplantacional. Incluye la selección embrionaria de los preembriones al objeto de prevenir la transmisión de enfermedades o trastorno de origen cromosómico o genético graves, la aparición precoz y no susceptible de estas enfermedades con tratamiento curativo con arreglo a los conocimientos, con tratamiento curativo de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. Y además se pretende aumentar la eficacia y la eficiencia de los tratamientos de reproducción asistida. 6.500 procedimientos diagnósticos en Palencia se contratan, que incluye 2.000 resonancias magnéticas, 2.000 TACs y 2.500 ecografías por un importe de 650.000 euros. El Hospital del Bierzo continúa con las obras de mejora de la climatización y la red hidráulica. El objetivo es resolver, debido al transcurso del tiempo, los desgastes que afectan a la red hidráulica de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y climatización, mejorando, por tanto, las instalaciones de un centro en el que estamos haciendo importantes inversiones, incluido todo lo que tiene que ver con los ámbitos de radioterapia. Y en el ámbito del turismo, 2,7 millones de euros para 5 proyectos de desarrollo del turismo, en este caso, turismo sostenible en la cuenca minera de Palencia. Son 5 actuaciones dentro del proyecto estratégico de turismo sostenible en la cuenca minera de Palencia y se financia con fondos de la transición justa procedentes de la Unión Europea. El 70% lo pone la Unión Europea, el 30% la Junta de Castilla y León. Se cubre la totalidad del presupuesto porque los ayuntamientos no tendrán que poner ninguna cantidad. Como les digo, el 70% lo pone la Unión Europea, el 30% la Junta. Están pendientes, y lo haremos en próximos consejos de Gobierno, otros 4,8 millones de euros, en este caso para las cuencas mineras de León. En este caso incluimos actuaciones, y lo tienen ustedes el detalle, no voy a entrar en cada una de ellas, pero tienen el importe y el destino de cada una de estas finalidades. En este caso hablamos de Santibáñez de la Peña, Cervera de Pisuerga, Barrolo de Santullán, Guardo y Aguilar de Campo. Significar, aunque no era el objeto fundamental de esta actuación, que algunas de estas inversiones se van a hacer en algunas localidades que han sido, por desgracia, pues localidad donde hemos tenido esta emergencia por incendios. 260.000 euros para fomentar el deporte universitario con actividades de promoción, programas de apoyo al deporte de alto nivel y el trofeo Rector. Estamos hablando de la realización de programas deportivos con este trofeo, el equipamiento deportivo, actividades universitarias de promoción deportiva y el desarrollo e impulso del deporte de alto nivel. Tienen ustedes la distribución que corresponde a cada una de las universidades, que tampoco paso a detallarlo. En definitiva, y pidiendo disculpas quizás si me he excedido algo en el tiempo, pero son muchas las medidas que podrán comprender que había
hoy, pues lo que hacemos es claramente compatible lo que es un objetivo estratégico de Castilla y León, que es mantener la calidad de los servicios públicos, importantes inversiones en materia de la calidad del sistema educativo, mantener el crecimiento económico de Castilla y León. Verán ustedes que hay nuevos polígonos empresariales, muchos de ellos con importantes expectativas de que se vayan cubriendo, que se vayan vendiendo, pero también atender a una realidad muy urgente de personas que lo están pasando mal, que tienen que tener el apoyo y la solidaridad del conjunto de la sociedad de Castilla y León y que piden rápidamente no solo que existan planes y programas para poderles ayudar, sino que estos se lleven a la práctica. Yo comprendo, es verdad, que puede existir por parte de muchos ciudadanos la sensación de que somos capaces de aprobar medidas, pero no somos igual de rápidos a la hora de implantarlas, de ponerlas en prácticas, de conceder ayudas. Hoy damos un ejemplo en Castilla y León de que se pueden hacer las cosas de esa forma ágil, que podemos llegar a la gente que lo necesita, que estas ayudas pueden llegar a sus destinatarios y que pueden llegar en el mismo mes en que se ha producido la emergencia, que es de lo que estamos hablando. Y sin más, pues estoy a la espera de sus preguntas. Insisto, disculpándome si me he excedido, que seguro que sí, pero la verdad es que quizá las características de los temas lo merecían. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias preguntas. Sí, aprovechando que hay varios acuerdos educativos, le quería preguntar si con el inicio del curso, en unas semanas, algún centro escolar se ha visto afectado por los incendios o si los escolares de estas zonas van a tener algún problema a la hora de iniciar a debido tiempo el curso. También le quería preguntar por el desplante que ayer hicieron a Mañueco varios brigadistas de Sanabria. No sé cómo interpretan este gesto y si les llama a hacer algo de autocrítica. Y luego, sobre las ayudas a los incendios, nos han surgido algunas dudas estos días, al igual que a los afectados. La primera es si los 500 euros por familia son con independencia de si se ha estado un día o 5 desalojado o si contemplan algún plus por día. Si estas ayudas están exentas de cargas fiscales. Y luego, la última es si las familias que han sido desalojadas en más de una ocasión, como en algunas localidades, van a poder pedir estas ayudas 2 veces o las veces que hayan sido desalojadas. Gracias. Pues son 3 preguntas y la última un grupo bastante notable y, por tanto, procuraré, si soy capaz, contestar a todas ellas. En cuanto al curso escolar, la respuesta es que no tenemos conocimiento, lo que hace pensar que no ha habido ningún centro educativo que haya sido dañado como consecuencia de los incendios y, por tanto, el curso se va a poder llevar a cabo con plena normalidad, tal y como estaba previsto en esas localidades que han sufrido esta emergencia por los incendios. Naturalmente, nuestra programación sigue siendo la misma y buscaremos que se ponga en práctica el curso en las mismas garantías que en cualquier otra localidad. No tenemos constancia de ningún centro educativo que haya sido dañado y, por tanto, la respuesta es que con toda probabilidad no han sido dañados y, por tanto, si hubiera alguna otra dificultad vinculada a alguna vía, pues actuará con la máxima agilidad posible para garantizar el principio del curso con toda normalidad en esta zona. Preguntaba usted en relación con los saludos del presidente de la Junta de Castilla y León. El presidente de la Junta de Castilla y León es una persona muy educada. Por supuesto que saluda a todo el mundo y respeta a todo el mundo. Es una persona, además, que suele estar en el territorio, que está cerca de la gente, que está escuchando a los ciudadanos y que está allí donde hay problemas. Estas cosas le pasan a los políticos que dan la cara. Estas cosas ocurren con aquellos políticos que están con los problemas de la gente, que se acercan a aquellos ciudadanos que sufren, que en algunas ocasiones pues recibes palabras de ánimo y de estímulo y en otras ocasiones pues recibes quejas por dificultades que existen. Y Alfonso Grande Mañueco es una persona que da la cara, que está en el territorio, que escucha a la gente y, por tanto, que sabe que en algunos momentos pues recibe palabras de estímulo y ánimo y en otras, lógicamente, pues también tiene que recibir críticas y para eso estamos desde la responsabilidad pública para unas cosas y para otras. Lo que sí que les digo es que la Junta de Castilla y León va a seguir muy cerca del territorio. Lo estamos demostrando, lo está demostrando el presidente, pero lo está demostrando también el conjunto de la Administración autonómica y también están muy implicados los propios directores generales. Pongo algunos ejemplos. La directora general de Vivienda ha visitado ya bastantes localidades afectadas por los incendios para poner en marcha ya estas ayudas, para que se ponga en marcha estos desescombros de los que hemos hablado. El director general de Calidad Ambiental está visitando también el territorio
para garantizar el abastecimiento de agua a estas localidades en las mejores condiciones posibles. Los directores y directoras generales de Agricultura se están reuniendo en el territorio con agricultores y ganaderos para impulsar estas ayudas, para garantizar que todos estos miles de kilos de los que estamos hablando, millones de kilos, pues lleguen a su destino, que se abastezca de agua, que exista esta garantía para el conjunto de las personas que necesitan estos apoyos. Por tanto, vamos a estar muy cerca del territorio y cuando uno da la cara, cuando uno está cerca del territorio, cuando uno escucha a la gente, por supuesto que recibes muchas palabras de ánimo, pero también, a veces, como es natural, pues recibes críticas y de todo se aprende y estamos dispuestos a asumir todas ellas. Y un último grupo de preguntas son las que tienen que ver con las ayudas. ¿Esta cantidad de 500 euros se garantiza para todo el mundo, incluso para aquellos que solo han estado un día desalojados? Sí, porque, lógicamente, creemos que hay una situación en donde, en función de las circunstancias de cada cual, se podría haber incurrido en algún coste como consecuencia de este desalojo. El coste del desalojo ha sido cubierto íntegramente por la Administración. Se ha puesto a disposición medios para el traslado. En destino también se ha pagado la estancia en la ubicación que correspondiera y también se sigue pagando a día de hoy la alimentación también, pero en algunas circunstancias puede haberse incurrido en algún coste o en algún gasto y lo que queremos hacer con esto es hacer frente a ese coste o a ese gasto que en algún caso sí sabemos que se puede haber incurrido, en otros no, pero a efectos de facilitar la ayuda y a efectos de que esto llegue a todo el mundo, lo que no queríamos es tener que incurrir en un procedimiento de pedir facturas, de pedir tickets, de que la gente guarde sus gastos. Sencillamente es algo mucho más cómodo. Se rellena un formulario, se acredita que se ha estado en esas localidades, que se ha sido objeto de desalojo y se recibe esos 500 euros, como ya ha ocurrido desde el viernes con 69 familias. Esto es lo que hemos puesto en marcha y, por tanto, todas las familias, independientemente de que, aunque solo hayan estado un día, van a recibir 500 euros todos ellos. Me preguntaba también si esto es objeto de exención fiscal en las distintas figuras tributarias. Del repaso del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, en ellos hay unas disposiciones adicionales que específicamente incluyen como exentas algunas cuestiones y específicamente relacionadas con los daños vinculados a incendios. Nosotros entendemos que la mayor parte de estas ayudas van a estar exentas de esa tributación. No obstante lo cual, y como muchas de estas ayudas, lógicamente, no exige la vinculación de justificar el gasto, esta es una de ellas, no vamos a pedir ningún ticket, ninguna factura, pues ante la posible interpretación que la Administración estatal tributaria pudiera dar al efecto, yo, y aprovecho, no lo pensaba decir, pero ya que lo pregunta para dar tranquilidad al conjunto de los ciudadanos y lo digo, pues me he dirigido a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda solicitando la máxima flexibilidad en la interpretación de estas ayudas y, en su caso, para que se establezcan las modificaciones que puedan ser oportunas para que las mismas no sean objeto de tributación. Le digo que en muchísimos casos no lo van a ser, porque, lógicamente, hay una exención específica de ayudas vinculadas a gastos por incendios, pero ante la tesitura de que se pudiera interpretar por parte de la agencia tributaria si hay que mantener facturas, si hay que mantener los gastos, yo he pedido esa máxima flexibilidad a través de la carta y también pido que, en el caso de que fuera necesario algún cambio normativo, estamos todavía en el mes de agosto, se pueda realizar con la máxima agilidad posible para garantizar que no es objeto de tributación. Sí, yo quería preguntarle sobre el desplante que le hicieron ayer los brigadistas. En concreto, se referían a unas palabras que hizo en unas declaraciones el consejero Quiñones sobre que era un despilfarro mantener el dispositivo todo el año. Yo quería saber si le consta que el consejero se arrepiente de haber hecho esas declaraciones, si ha asistido al Consejo de Gobierno y si va a volver a aparecer en público en algún momento. El consejero ha asistido al Consejo de Gobierno. Ha tenido que ausentarse unos minutos del Consejo de Gobierno porque ha copresidido con el delegado del Gobierno el CECOPI autonómico. El Consejo de Gobierno se inició, como saben ustedes, a las 9 de la mañana. A las 10 salió para presidir el CECOPI autonómico. Tuvo el permiso del presidente para ausentarse en ese momento y luego se reintegró al Consejo de Gobierno y está en primera línea, como le corresponde, de sus obligaciones para llevar a cabo estas iniciativas. Yo creo que hay que juzgar por los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? Que la Junta de Castilla y León, desde el año 2022, ha triplicado los fondos que existen en materia de prevención de incendios, ha extendido los contratos de las personas que trabajan en incendios y ha mejorado, dentro del diálogo social, las condiciones laborales de todas estas personas y, por tanto, yo creo que Castilla y León se puede sentir muy orgulloso de la profesionalidad
de su equipo en esta materia, de su formación y de su cualificación. Sabemos que siempre, lógicamente, puede haber críticas a este tipo de operativos, pero yo creo que tenemos en Castilla y León los mejores profesionales de toda España, profesionales muy formados, muy cualificados y con mucha capacidad en este ámbito. Pero le consta, si se arrepiente de haber dicho que el dispositivo que mantenerlo todo el año es un despilfarro, ¿le consta que el consejero se arrepiente de eso o no? Me consta que lo que ha hecho es todo lo posible para que en el plazo de 3 años lo que tengamos hoy es el triple de recursos en materia de prevención de lo que teníamos entonces. La Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de incendios. Le daré simplemente un dato. Fíjese, hoy en día las 3 primeras consejerías en términos de gasto, como todo el mundo sabe, son por este orden sanidad, educación, servicios sociales, sanidad la que más. Y luego le siguen inmediatamente después agricultura y ganadería y medio ambiente, lo que refleja claramente el compromiso inequívoco del presidente de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de la Junta de Castilla y León, con este objetivo, con esta materia. Sí, quedaba pendiente lo de las ayudas a las familias que han podido ser desalojadas en más de una ocasión, si van a poder pedir las ayudas 2 o varias veces. Y luego también dice que el presidente siempre da la cara y escucha. No sé si mañana el presidente o el consejero van a atender o conversar con las personas que se van a concentrar enfrente de las Cortes en la protesta. Gracias. Pues primero, la ayuda es por familia. En caso de un listado de localidades que han sido desalojadas y que se aprueban en sucesivas órdenes de la Consejería de Medio Ambiente. Hemos hecho 3 en concreto. Por tanto, una localidad aparece una vez en esos listados y una familia, por tanto, puede recibir una ayuda por este desalojo. ¿Qué va a hacer mañana el presidente de la Junta de Castilla y León? Pues acudir a lo que es su obligación, va a acudir a las Cortes de Castilla y León, va a plantear cuál es su visión de la situación que estamos atravesando, va a convocar a todos al esfuerzo colectivo de trabajar unidos, de trabajar juntos, de trabajar por la recuperación. Todavía quedan muchas cosas por hacer, hay mucho riesgo todavía en el monte y, por tanto, tenemos que tener mucha precaución, pero tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de trabajar juntos y en eso es en lo que está implicado. Siempre el presidente de la Junta de Castilla y León ha dado la cara y, en este caso, lógicamente, es el primer presidente en comparecer en el Parlamento, es el primero que va a tener la ocasión de convocar a todos a este esfuerzo para la recuperación, en trabajar juntos, y el primero que quiere dar hoy ejemplo es la Junta de Castilla y León, con este conjunto de medidas que hoy ponemos en marcha. Son medidas que llegan a las familias, que llegan a las pymes, que llegan a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, a los apicultores, a las personas que han visto dañada su vivienda o, sencillamente, a los ayuntamientos para poder contratar 210 trabajadores para la recuperación de esos municipios en el mejor estado posible, incluso, si es posible, pues en el estado comparable previo a la tragedia. Sí, pero le preguntaba por lo que va a ocurrir fuera de las Cortes, no dentro del Parlamento. No sé si va a tener algún gesto con estas personas que se van a concentrar enfrente del Parlamento. Gracias. Vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Naturalmente, el presidente llegará, estará rematando su intervención, acudirá al hemiciclo y, lógicamente, esa es su tarea principal mañana. Y en eso, además, es que lo que los grupos le han pedido que hagan, que mañana esté en el Parlamento, que esté dando cuentas. Y eso es lo que va a hacer el presidente de la Junta de Castilla y León y lo va a hacer con sus mejores capacidades. Yo creo que, además, lo ha hecho durante todo este periodo. Él ha sabido dar la cara, ha atendido bastantes ruedas de prensa, ha tenido encuentros con los medios de comunicación, ustedes son conscientes, ha admitido muchas preguntas en todo este periodo, ha respondido a muchas de ellas. La Junta de Castilla y León lo ha hecho. Yo también he tenido la ocasión, cuando ha sido la situación, de dar explicaciones sobre este ámbito, de atender a sus preguntas, de dar respuesta cuando hemos sido capaces, dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestras insuficiencias, que como seres humanos pues yo lo tengo, y también, lógicamente, pues la Junta de Castilla y León no es capaz siempre de hacer lo mejor posible en términos de dar respuesta a sus preguntas, pero hacemos el esfuerzo para que así sea. Buenas tardes, consejero. ¿Qué Sí. tal? El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, hoy hemos podido saber que autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo. Me gustaría saber si el Comité de Ética de la Junta debería revisar todas las actuaciones de Quiñones con las empresas del grupo de Macario Fernández, ante la vista de que su hijo está trabajando como alto directivo.
A mayores, me gustaría saber si la Junta de Castilla y León estaba al corriente de este hecho y si conoce algún caso más en las que haya habido decisiones del consejero Quiñones que afecten a las empresas del citado empresario. Muchas gracias. Yo creo que el consejero dio explicaciones, también el promotor de esta iniciativa, y a ellas me remito y son suficientemente clarificadoras a este respecto. Sí, una duda. Aquí, Sí. aquí, en la esquina. Así. Sí, Pues, que estabas sí, ahí sí, una en duda. la extrema... según vamos se mal, mire, Vamos no es mal, lo mismo según vamos se mal. mide desde ahí que se mide desde aquí. Sí, una duda. Quería preguntar, las ayudas para pymes y autónomos que se han puesto en marcha y que algunas se han concedido hoy, en un principio se habló para afectados por los incendios. Hoy en el propio texto aparece para evacuados. Son cuestiones diferentes, quiero decir, puede haber evacuados que se han visto afectados, que pueden haber tenido daños, pero también hay muchas personas que se encuentran afectadas por los incendios porque sus negocios, bueno, pues no van bien. Entonces, quería que aclarase ese término, si son ayudas para afectados o para evacuados, en el caso de pymes y negocios, claro, y autónomos. Sí. Pues por aclararlo, y en la medida de mis posibilidades, que como he dicho antes, pues tengo mis limitaciones siempre a la hora de explicarme. Cuando hablamos de las ayudas a pymes y autónomos, incluye varios tipos de ayudas. Primero, tenemos un listado que ustedes ya conocen y que es público y se ha publicado en el Boletín Oficial, que incluye dos categorías de localidades, unas localidades evacuadas y unas localidades no evacuadas, pero que han tenido algún tipo de afectación, que a veces ni siquiera han tenido un incendio, pero han tenido una afectación de otra naturaleza. Para las localidades evacuadas llegaremos a todos los negocios. Por tanto, cualquiera que sea la naturaleza del negocio en una localidad que ha sido evacuada, entendemos que hay una afectación para ese negocio. En las localidades que han sido afectadas sin evacuación, llegaremos a las CENAES que están más asociadas a los impactos que tengan que ver con los hechos que se derivan de esta emergencia. Los CENAES son el Código de Clasificaciones Económicas. Por lo tanto, las actividades económicas más afectadas por estos hechos también serán objeto de 5.500 euros. A mayores de esto, todas aquellas empresas, negocios y autónomos que hubieran tenido un daño físico de cualquier naturaleza, por incendio, por humos, por el calor, y que lo pudieran acreditar el coste de esta actuación, han visto ustedes que hay una ayuda adicional compatible con la anterior de 5.000 euros adicionales que pueden llegar en función de estos costes. Digamos que los 5.500 euros primeros de los que estamos hablando son cantidades que no necesitan ningún tipo de justificación mediante facturas ni acreditación de la pérdida económica. Yo, cuando tuve ocasión de hablar con las organizaciones del diálogo social, ellos también animaban este tipo de solución. ¿Por qué? Porque la alternativa es ver qué negocios han perdido, que tuviéramos que examinar facturas, que lo tuvieran que justificar. Era un coste importante. Algunos pueden tener un poco más de coste, la mayoría pueden tener menos coste y, lógicamente, si hubiera sido un trámite mayor, más largo, justificaciones, lo que hacemos son 5.500 euros para todo el mundo. En el caso de las características que les hemos dicho de municipios que han sido evacuados para todas las actividades productivas, en el caso del resto, para los CENAES más afectados por estas circunstancias, que figurarán en el catálogo que se colgará a estos efectos, porque los primeros son de la primera categoría que les he señalado. Todos aquellos que a mayores, sin perjuicio del daño por el menor ingreso, hubieran tenido un daño físico como consecuencia de incendio, calor o humo, también lo podrán presentar a la línea de ayudas y podrán ser objeto de una subvención, que en este caso es una ayuda que hemos otorgado a los ayuntamientos y se tramitará, para ser más ágiles, a través de los municipios. Paralelamente, y además de todo lo anterior, si alguna empresa realiza una ampliación de su negocio en ese territorio, una inversión que cree necesaria en estas circunstancias, la subvención por parte de la Junta de Castilla y León, con cargo a una de las medidas, puede llegar al 75% de la ayuda, 75% de la inversión. Si alguien, no por siquiera reparación, sino sencillamente por ampliación del negocio en esas zonas, hasta el 75% de la inversión sería la ayuda. Y si hay una nueva empresa que allí se instale en esas localidades, otorgaríamos inversiones hasta el máximo posible que permite la normativa europea, que también es otra de las líneas
que permite esta normativa y que llegaríamos, me parece, hasta el 35% de la ayuda, según las circunstancias, para nuevas empresas que se pudieran instalar allí, que es compatible con la normativa europea en estos casos, dentro del máximo que se puede establecer. Y, además, para todos ellos, pueden acceder al sistema de financiación que hemos habilitado a través de Iberaval, que ya es operativo, que hace que, en el caso de las pymes, puedan acceder a créditos a tipos de interés del 0%. Si se trata de actuaciones necesarias vinculadas a créditos, tanto de capital circulante como de inversiones, para este tipo de finalidades en el caso de empresas y autónomos. Yo creo que es un paquete importante de medidas que, como les digo, ya están operativas, funcionando y se pueden solicitar y, de hecho, ya hemos concedido hoy algunas de ellas. Por poner un ejemplo, un caso práctico, un negocio, una casa rural en Puebla de Sanabria, que no ha tenido efecto directo del fuego, pero que sí ha tenido que cerrar porque se han ido los turistas, ¿tendría derecho a esas ayudas? 5.500 euros. En las mismas condiciones, el mismo importe, por tanto, que en las evacuadas. Todo este tipo de CENAES que estamos hablando, que tengan que ver con este tipo de instalaciones. Usted ha dicho un ejemplo muy claro, pero hay otros muchos, y lo vamos a hacer con el sentido más amplio del que seamos capaces, de aquellas actividades que entendamos que pueden tener alguna afectación económica, aunque sea en localidades que no fueron evacuadas. Bien sea un bar, un restaurante, un camping, una casa rural, un hotel, en fin, un sentido lo más amplio posible, en este caso de circunstancias, un museo privado, en fin. Para el caso de las localidades evacuadas, para todas las actividades productivas, independientemente del CENAE al que pertenezcan. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Comenzamos este turno en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Decía este caso mientras habla Encarna, porque Puebla de Sanabria está en el listado, digamos, de la categoría segunda. Los listados los tienen ustedes, han sido 3 para que ustedes lo puedan repasar. El jueves, en el Bocil se publicó el primero, el sábado, que lo habilitamos, es profeso para esto, se publicó el segundo, y el martes publicamos el tercero. Por lo tanto, es aplicable la acumulación de los tres listados. Encarna, adelante. Hola, buenos días. Voy a cambiar radicalmente de tema porque quiero preguntar por la transferencia de competencias de AESA a la Junta de Castilla y León. No sé si hay alguna novedad al respecto, saber si la Junta ha rechazado en algún momento esta transferencia, si dispone la Junta de los medios humanos y económicos para asumir estas competencias, si se podrían habilitar estos medios con unos presupuestos prorrogados. Y ya por último, si puede perder Soria los fondos reservados para la ampliación de la pista del aeródromo si continúa retrasándose el expediente. No sé si nos puede explicar el estado actual de los trámites y qué se puede esperar a futuro. Gracias. Sí, no hay ninguna novedad y, además, yo creo que tampoco debemos dispersar la idea de lo que estamos hablando. Una administración es competente en una materia hasta que esa materia es transferida a otra administración. No hay un elemento en el que una administración propone su transferencia y, por tanto, deja de ejecutarlo o lo ejecuta con menos interés o con menos pasión. El competente en esta materia hoy es AESA y tiene el 100% de las competencias y las tiene que ejercer y las tiene que ejecutar. AESA ha planteado la posibilidad de que fueran transferidas a las comunidades autónomas esas competencias, que nosotros no lo hemos pedido, pero AESA ha planteado que se puedan recibir. Para otras competencias, yo recuerdo aquí pues las que se realizaron en educación o en sanidad, son procesos de negociación en la Comisión Mixta de Transferencia que duran varios años hasta que se produce el acuerdo. Y el acuerdo tiene que fijar porque hacía usted pregunta de ello también, si tenemos medios humanos o suficientes y materiales y económicos. Es que la transferencia lleva aparejado la transferencia de esos medios humanos, económicos y materiales. Y, por tanto, habrá que ir definiendo qué personas, qué importe, qué medios materiales, y eso es un objeto de detalle de muchísimo tiempo hasta que por fin hay un acuerdo y se pone de acuerdo la Administración que pretende transferir la competencia y aquella que lo va a asumir. Y en el momento actual esto está muy lejos de producirse porque ni ha habido una oferta económica clara de esos medios humanos y materiales, ni la Junta de Castilla y León ha planteado nuestra vocación de urgencia en recibir esta competencia. Hoy esta competencia es
de la Junta de Castilla y León, no, es del Estado porque no se ha transferido. Y eso es, en definitiva, de lo que estamos hablando. Por tanto, yo creo que quedan respondidas sus preguntas. Nosotros no tenemos ninguna prisa en recibir una competencia, y menos si no está bien valorada. Es AESA el que ha planteado la posibilidad de realizar esta transferencia. Mientras la transferencia se produce, las competencias íntegramente son de la Administración que las tiene, que es AESA, que tiene que ejecutarla. Por tanto, no hay ninguna diferencia entre una competencia que nunca se va a transferir y una, incluso aunque estuviera en proceso de negociación, que todavía no se ha transferido. Y, finalmente, la transferencia tiene que garantizar los medios humanos, económicos y materiales para que pueda ser ejercida por la Administración contratante, la Administración en este caso que recibe la competencia. Le pongo un caso. La Junta de Castilla y León recibió las competencias en educación en el año 1999 y recibió las competencias de sanidad el 1 de enero del año 2002. Eso significa que el 31 de diciembre del año 2001 el competente en materia de educación a todos los efectos era el INSALUD. Y al día siguiente de las competencias es cuando la Junta puede tener alguna responsabilidad, no antes, porque no somos competentes ni hemos recibido las competencias. Y, lógicamente, la transferencia de las competencias lleva aparejado la transferencia de los recursos humanos, materiales y económicos. Cuando se nos transfiere la educación o la sanidad, se nos transfieren los docentes, los médicos, el personal de enfermería y se nos transfieren los recursos económicos y se nos transfieren los hospitales, que pasan a ser de la Junta de Castilla y León, que sería la nueva competente. Por tanto, no hay ningún motivo para entender que existe ninguna justificación para una situación distinta hoy de la que existía hace un año, 2 años, hace 3 años, para que AESA tenga agilidad en realizar los informes que le puedan corresponder porque es su competencia. Había una cosa pendiente, creo, del aeródromo. Sí, no, era eso. La pregunta del aeródromo, si no me equivoco, era decir que si los trámites del aeródromo podían estar en riesgo como consecuencia de la situación de AESA. No, porque AESA tiene las competencias plenas y tiene más competencias el 100% que tenía hace 2 años. O sea, da igual que se inicie un proceso de negociación. Las competencias plenas son del que tiene la competencia, no del que las va a recibir si todavía no las ha recibido. Creo que quería repreguntar, Encarna. Sí. Yo, me refería a que si AESA no resuelve el expediente esperando a que se concrete el traspaso de competencias, ¿puede Soria temer que los fondos que hay reservados para la ampliación del aeródromo de Garray se pierdan o se pierda el compromiso o desaparezcan? Esa pregunta la tiene que responder AESA, no nosotros. Pues completamos este turno en León con Carlos Domínguez de iLeón. Adelante, Carlos, cuando quieras. Hola, Carlos. Carlos, no te escuchamos. Estás muteado o apagado, no sé el término español. Pues no se te oye. Habla un poco, por favor, Carlos, a ver si te escuchamos ahora. ¿Sí? Lo siento, pero creo que lo hemos perdido. Sí, intentaremos. Pues no sé si hay más preguntas en la sala mientras aparece Carlos. ¿Ahora puede ser? Sí, ahora. Te hemos recuperado. Me sonó fatal esta expresión de te hemos perdido que dijo Ana. Perdón. Decía que yo vuelvo radicalmente al tema anterior. Tenía varias preguntas. La primera, respecto a la evolución de los incendios, no sé si considera normal la Junta de Castilla y León el transcurso ya de 3 semanas ardiendo en unas dimensiones devastadoras, inmensas, un incendio, uno de ellos, como por ejemplo el de Fasgar, en la provincia de León, que es uno de los que más efecto negativo está teniendo, destrucción de ecosistemas vitales para especies en peligro de extinción, oso pardo, sobre todo urogallo. 3 semanas de trabajo nos consta, pero que todavía no se acercan ni siquiera de lejos a la posibilidad de controlar esas llamas. No sé si cómo valoran el tiempo transcurrido y el esfuerzo realizado en incendios de estas características tan graves. Y volviendo un poco al aspecto, digamos, político, yo no sé si la Junta de Castilla y León puede manifestar, lo hace un respaldo político personal al consejero de Medio Ambiente, a Juan Carlos Suárez Quiñones,
con la suma de las muchas críticas recibidas por los problemas, sobre todo de los incendios de este verano, pero también por informaciones como las que se han conocido hoy respecto a decisiones políticas y administrativas tomadas en favor de una empresa en la que su propio hijo estaba trabajando, en uno de los proyectos. Se han remitido usted a las respuestas del consejero, pero, por ejemplo, le ha preguntado un compañero sobre si cree que el Comité de Ética debía manifestarse, debía valorar esta situación, estos hechos. El consejero no creo que haya respondido, no lo ha hecho a esta cuestión. Yo no sé si el Gobierno sí valora que se tomen medidas o por lo menos se estudie estas circunstancias para decidir si obró adecuadamente a la hora de tomar esas decisiones favorables, insisto, a una empresa en la que había trabajado como directivo su propio hijo. Y, bueno, como valoración final del Gobierno y como portavoz que es del Gobierno de la Comunidad Autónoma, si consideran que fue correcta su actuación en este caso. Gracias. Pues realiza dos preguntas. La primera es si en un incendio concreto, el que dure tanto tiempo, ¿cuál es nuestra interpretación? Pues la interpretación, yo creo que lo que demuestra es la dificultad para apagar ese incendio. Todas las administraciones públicas, y aquí incluyo a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España, a las comunidades autónomas que han colaborado muy intensamente, a las cuales agradezco, los ayuntamientos y diputaciones provinciales, otros países. Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestra disposición y no hemos todavía sido capaz de dar por controlado uno de esos incendios, lo que demuestra la dificultad a la que nos estamos enfrentando. Y hemos oído, además, a personas de todas las administraciones públicas decir que esto es así, pero también hemos oído a las personas que estaban más directamente conociendo la materia en el territorio. He oído que se señalaba que responsables de la UME afirmaban que en 20 años de existencia de la UME no habían visto un caso igual. He oído a una persona del Gobierno de Italia que está trabajando en ese incendio en Castilla y León que dice que en sus 19 años de experiencia en su trabajo nunca ha visto un incendio de esa voracidad, de esas características. Por tanto, estamos ante un incendio de extraordinaria dificultad. Todas las administraciones públicas hemos puesto lo mejor de lo que somos capaces y no dudo de ninguna de ellas. Y aquí, como digo, incluyo a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, al resto de comunidades autónomas, a otros países de la Unión Europea con cargo al mecanismo de solidaridad en protección civil. Y es el día de hoy que no hemos podido dar por controlado ese incendio. Eso refleja claramente la dificultad que tiene y lo que le diferencia de otros que hemos atravesado en otras circunstancias específicas. La segunda de las cuestiones, me pregunta usted si el consejero tiene el respaldo de quien le tiene que nombrar y mantener. Pues la respuesta es que creemos que está realizando un trabajo intenso en este ámbito y que tiene el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Vale, adelante. Sí, por volver a preguntarle, ya que mi compañero Carlos también ha tenido a bien hacerlo. ¿Cree que la Junta debe pasar esta actuación de Quiñones por el Consejo de Ética? Pues todos los que tenemos alguna responsabilidad pública estamos sometidos al escrutinio público, al debate público, a la crítica pública. Por tanto, lógicamente, que tenemos que estar siempre dando explicaciones, examinando nuestras actuaciones y hacerlo con la máxima transparencia. La Junta de Castilla y León tiene esa voluntad siempre. Hemos visto las declaraciones del consejero. Yo creo que han sido claras en este ámbito. ¿Y lo van a hacer? Es decir, llevar las actuaciones. Nosotros estamos siempre en la obligación de ofrecer transparencia, de ofrecer información. Tenemos servicios habilitados para esta finalidad. Naturalmente tienen capacidad de actuación libre si lo estiman oportuno en su ámbito, sin ningún tipo de condicionante que les podamos establecer. Es todo, gracias.